Bueno, buenas tardes. Os agradecemos vuestra asistencia. Yo soy Andrés Van Rey, soy el delegado de Sistemas Novao en Madrid y me acompaña también mi compañero Pek Stein, que es el director técnico de Sistemas Novao. Bueno, os venimos a presentar un sistema bastante innovador eh, que engloba todas las facetas para solucionar un forjado que pudiera tener una patología, nos da igual cuál sea, desde aluminosis, carbonatación, oxidación, una flecha excesiva en el caso de vigas de madera. El sistema es capaz de solucionar perfectamente estas patologías y lo hacemos mediante un sistema de preflectado que es único en Europa. No hay nadie más que sea capaz de desarrollar esta técnica. Nosotros ya llevamos más de 33 años haciéndolo. Es un sistema que engloba todas las facetas de la obra, desde el estudio previo, diseñamos, fabricamos cada vigueta para cada crujía, para cada solicitación que el técnico nos indique. Acto seguido vamos a la obra, ejecutamos la obra y a continuación, una vez ejecutada, certificamos todo lo que hemos realizado. Nosotros podemos eh, nos da igual, como decía, el tipo de patología, siempre y cuando sea un forjado unidireccional, puesto que nuestra solución es 100% no colaborante. Nos da igual el estado actual de esa vigueta. Bien. Eh, si lo comparamos con otros sistemas, digamos, más tradicionales, nos encontramos que, por ejemplo, disponer un FRP debajo de un forjado unidireccional o disponer de una IP debajo de un forjado, realmente no estás trasladando las cargas de ese forjado patológico al nuevo sistema. Con el sistema Novao, esto sí se hace desde el minuto 1. Por lo tanto, podemos garantizar que el sistema funcionará perfectamente, incluso con una serie de mejoras, porque reducimos los entrevigados y además los anclajes a la estructura principal siempre se hace de manera isostática. Por lo tanto, no vamos a trasladar ningún empuje horizontal a, a la estructura principal. Vamos a entrar en detalle para analizar todos y cada uno de los componentes eh, que conforman el sistema Novao y para ello, bueno, pues paso la palabra a mi compañero Pep Castain, director técnico, y si os parece bien, cualquier duda, cualquier consulta que salga, nos interrumpís y la atenderemos con muchísimo gusto. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia. Bueno, básicamente voy a haceros un pequeño resumen de lo que es el sistema Novao, para qué sirve, cómo se monta, cómo se calcula, simplemente para transmitiros lo que creemos que es básico en una obra de rehabilitación, que es la confianza en un industrial que ahora mismo hace 33 años que no hace absolutamente nada más que sustitución funcional de forjados, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar. Todo empezó en el año 92, cuando hubo un accidente en un barrio de Barcelona, en el Turó de la Peira, que por un tema de humedades la cubierta colapsó y por efecto dominó se llevó las 5 plantas de forjado. Se pueden ver perfectamente las cabezas de las viguetas cortadas a cortante justo en la cabeza y entonces, pues bueno, una señora de la tercera planta oyó ruido en la habitación y tal como entró, por inercia, se desplomó y pasó lo que tenía que pasar cuando una señora mayor se cae de tres pisos de altura, y entonces la administración empezó a buscar y a pedir a alguien que buscara sistemas para poder solucionar el problema. Bien, aparece Novao, entre otros. Novao aparece en el año 92 y busca, y veremos ahora al detalle cómo y el por qué, busca poder ser un sistema de fácil entrada en una vivienda habitada. Normalmente el problema de la luminosis se dio porque fue el motivo por el cual nació Novao. La luminosis se dio sobre todo en el boom de digamos, de la migración hacia Cataluña desde zonas del sur de España por el tema del trabajo, y entonces se construyó muy deprisa. El cemento aluminoso fraguaba mucho más rápido y por lo tanto era la solución para construir más rápido.
qué es lo que ocurre con la humedad y el cemento luminoso. Eso no hace falta que entremos al detalle, pero básicamente con la hidrólisis alcalina conseguimos que el hormigón pierda la resistencia, aparezcan fisuras, se humedezca el armado, se oxide, expanda, etcétera, etcétera. Bueno, total. Know-how se creó para la luminosis, se preparó y se diseñó para poder entrar en viviendas habitadas, con tabiques, sin tener que echar a la gente fuera, es decir, está muy bien pensada para ser poco invasiva, ¿vale? Y esto lo inventó Narcís Majó, arquitecto, fue el director del Instituto Técnico de la Edificación de Cataluña. Y básicamente lo que propone Know-how es un sistema que sea una sustitución funcional y que además recoja las cargas tanto de la vigueta como del forjado para evitar movimientos y fisuras. Vale. En su presentación en la Feria de Rehabilitación Revitec 92 obtuvo el premio al mejor procedimiento constructivo. En el año 93 obtuvimos la homologación para poder montar en España por el Instituto Eduardo Torroja. La tenemos vigente ahora mismo hasta el 2031. Y ahora mismo, insisto, lo que venimos a ofrecer es poder ofreceros nuestra experiencia y nuestra certeza de que el sistema funciona, porque llevamos ya, como podéis ver, más de 150.000 vigas montadas, más de 30 años en el mercado, hemos conseguido entrar en el mercado francés con sus homologaciones y demás, y además ofrecemos un servicio del cual estamos muy orgullosos porque el producto, la viga, no cambia desde hace 33 años. Simplemente lo que estamos haciendo es adaptarnos a nuevas normativas, a nuevas documentaciones, nuevas homologaciones y demás. Por lo tanto, lo que hacemos es básicamente irle cambiando el vestido e ir modernizándonos, porque el sistema es exactamente el mismo. Bien lo ha dicho antes Andrés, fabricación y montaje propio. Es decir, nosotros montamos las vigas en obra y, por lo tanto, veremos luego, podemos certificar, y de hecho certificamos el montaje, aparte de los cálculos y los materiales, porque con el tema de la ISO y demás, o gracias a la trazabilidad que tenemos, la ISO no nos fue difícil de conseguir, ¿vale? Tenemos el marcaje CE de los perfiles, evidentemente el dicto actual, esta es la última versión que caduca en el 31, de acuerdo a todos los cálculos al código técnico, y por temas burocráticos tenemos la ISO, y además formamos parte de la Asociación de Consultores de Estructuras, ¿vale? Todo esto, digamos, es cara a dejaros tranquilos si algún día, y así nos gustaría, quisierais concedernos la ocasión de poder colaborar con vosotros, ¿de acuerdo? Esto sería la homologación en el mercado francés, que ahora no viene al caso. Bien, he dicho antes que Know-how se creó después de unos problemas con la luminosis, pero enseguida nos dimos cuenta que la luminosis en viguetas, voy a hablar siempre de viguetas, si se me escapa viga es porque en catalán viga y vigueta se confunden mucho, siempre estamos hablando de estructura secundaria, en ningún caso vigas jácenas o vigas principales son sustituibles funcionalmente con el sistema Know-how, porque está pensado precisamente para forjados, para viguetas. Entonces, vigueta luminosa puede ser igualmente vigueta de hormigón con carbonatación. Dado que estamos hablando de forjados unidireccionales, podemos hablar de problemas en viguetas, ya sea plagas de termita, de carcoma, ya sea excesos de flecha. Aquí os voy a añadir unas fotos que hice recientemente en una obra en el barrio de Salamanca, aquí en Madrid. Este es el forjado que nos encontramos mayormente en Madrid, viguetas de madera con el cordel y el yeso. Aquí había botijos, el entrevigado eran botijos para aislamiento térmico y acústico, y un intereje bastante pequeño. En este caso, y dado que teníamos altura suficiente, aquí podéis ver el sistema Know-how montado por debajo, ¿vale? Pero con la sustitución funcional de la que hablábamos, incluso con el preflechado para transmitir las cargas de la vigueta vieja a la viga Know-how, y que ahora veremos con más detalle, ¿vale? Aquí podéis ver más. Y luego también el tema de la oxidación, viguetas de acero en este caso, este es el caso típico que nos encontramos en Francia, las cavas o sótanos. Hacían no entendemos el por qué, nadie nos lo ha sabido explicar, pero ponían viga de acero,
luego ponían una serie de redondos transversales y longitudinales y luego lo rellenaban todo con pasta de yeso y árido grande. Entonces el yeso y el acero no se llevan bien, se corroe rápidamente el acero, además eran unos sótanos, el suelo es de tierra, no está ni pavimentado, con lo cual las humedades son importantes, las ventilaciones son casi nulas porque los únicos respiraderos que te encuentras son justo por debajo de la... Es decir, el escalón de entrada a la finca tiene una rejilla de ventilación y eso es la ventilación para todo el sótano, ¿vale? Y entonces, para todo este tipo de forjados unidireccionales, también no hay ningún ejemplo, lo veremos ahora en el cambio de uso, que también es importante, pero también forjados cerámicos unidireccionales, ¿vale? Cambio de uso, que lo acabo de introducir ahora. La viga no-bau se calcula como único elemento resistente, es decir, como bien ha dicho antes mi compañero Andrés, nunca se cuenta con la resistencia residual de la vigueta o del forjado existente. Por dos motivos. Primero, porque saber exactamente esa resistencia residual es muy complicado, por no decir imposible, porque depende de factores químicos, de factores físicos, de pesos, depende de un montón de cosas que son infinitamente variables. Y por otro lado, porque de esta forma dimensionamos know-how y estamos seguros que podrá aguantar la totalidad de las cargas. Sabiendo que diseñamos know-how para soportar la totalidad de las cargas, eso también nos permite, aunque el forjado esté en buen estado, en hacer el cambio de uso. Es decir, ejemplos. En Francia tuvimos la ocasión de reforzar el Hotel Negresco, aquí es donde se alojan todas las estrellas de Hollywood cuando vienen al Festival de Cannes. La quinta planta tenían que poner una gran cantidad de maquinaria nueva de aire acondicionado y por el tema del exceso de cargas pusieron know-how. Estas son las viguetas. Antes las hemos visto con la patología de la carbonatación, pero en este caso estaban en buen estado y aún así se reforzaron con el sistema know-how. Plaza de Abastos de Vitoria, País Vasco. Forjado cerámico en buen estado. Simplemente se ven algunas bovedillas rotas de cuando repicaron el yeso, ¿vale? Pero se ve un forjado cerámico en buen estado. En este caso, las viguetas know-how se montaron de forma invertida para no vaciar las bovedillas. Simplemente teníamos altura y era un sótano que no se tenía que utilizar. Se montaron las viguetas invertidas por debajo, también con la entrada en carga. Aquí lo que sucedió es que al final, no sé si fue Decathlon o el Corte Inglés, cogieron toda la planta, el primer sótano, y tenían que hacer una gran superficie con las estanterías. Había que soportar 800 kilos metro cuadrado de sobrecarga. El forjado cerámico estaba pensado para 400 y las know-how en este caso se calcularon para los 800 kilos metro cuadrado de sobrecarga. Cambio de uso, como bien decíamos. Vale, aquí podéis ver todas las viguetas montadas. En fin. Entonces, también me habéis oído hablar de la sustitución funcional. Le llamamos sustitución funcional más que refuerzo porque realmente creemos que hay una diferencia importante entre refuerzo y la sustitución funcional, ¿vale? La sustitución funcional del forjado nos permite, aparte de conseguir restituir la resistencia original del forjado o mejorarla si tenemos un cambio de uso, reubicación de los vecinos por pocos días. Es decir, aquí hay una comparación obvia con la sustitución física que antiguamente se hacía. Yo tengo una viga en mal estado, me la quitas, me pones una nueva y listo, ¿vale? Normalmente poner una viga entera en una vivienda construida o en una zona construida es bastante más complicado y bastante más molesto para los vecinos que poner el sistema know-how. Pequeños agujeros en tabiques, ahora veremos, la vigueta está formada por una serie de elementos, que el mayor de ellos, el más largo, tiene 2 metros de longitud, con lo cual, excepto cuando ya nos vamos a viguetas de 6,5 metros, 7 metros, que entonces hay que empezar a hacer algún perfil más largo, pero entonces normalmente son parkings y esas cosas y tenemos más espacio, no hay tabiques. Falsos techos nuevos, obviamente tenemos que poder trabajar en el techo, no se afecta al resto, se generan pocos escombros, insisto, pequeños agujeros en los tabiques y retirada de falsos techos, nada más. Mínimo consumo de materias primas y energía, todo es una cosa que lleva a la otra y finalmente todo esto hace que el coste sea más económico que una sustitución física, ¿vale?
Esto sería el ejemplo típico de sustitución funcional de las viguetas en mal estado, solamente las viguetas que están mal. Ahora mismo estaríamos hablando de zonas húmedas o de zonas realmente destruidas por la carcoma si estuviéramos hablando de viguetas de madera. Podríamos hacer el forjado entero. Aquí en Madrid no sé porque yo no tengo mucho historial, pero llevo ahora 19 años en know-how y en Barcelona nos encontramos un montón de edificios que a base de diferentes remontas, pues planta baja y primera es de madera, segunda y tercera es de acero y de la cuarta a la séptima es de hormigón. Y se han estropeado las remontas de hormigón porque lo hicieron en el momento del boom de la migración y eran con cemento aluminoso y ya la tienes liada, ¿no? Es decir, a veces puedes hacer plantas enteras. Hay una cosa importante, luego la veremos con el tema del certificado de la sustitución funcional de know-how, y esto ahora cada vez coge más importancia por el tema de las, ya lo diré, de los seguros de la decenal, del seguro decenal. Las compañías aseguradoras, cuando nuestro cliente preferido, que es el promotor que compra el edificio entero porque sabe que tiene aluminosis, y luego nos pide que lo reforcemos para darle el valor de mercado que toca. Este cliente, cuando se encuentra el problema de la aluminosis, para el tema de poder vender luego los pisos, se le pide un seguro decenal. Y ojo, porque las aseguradoras, y cada vez nos lo encontramos más, te dicen que o le quitas la etiqueta de aluminosis o aquí no se puede hacer nada. Entonces, nuestro sistema permite, con el certificado, conforme hemos hecho la sustitución funcional, olvidarte de la etiqueta aluminosis. La cogemos y la tiramos. Quiero decir con eso que los forjados unidireccionales, en este caso estoy hablando de la aluminosis porque es el origen de know-how. En el momento que se coloca la know-how no hay ningún problema porque la estructura existente antigua deja de funcionar, por lo tanto nos olvidamos absolutamente de la estructura antigua, ¿vale? Las ventajas son evidentes. La cuestión es cómo conseguimos esta sustitución funcional. Pues vamos a verlo, ¿vale? Normalmente, ahora el ejemplo que nos viene bien es vigueta de madera, ¿de acuerdo? Tenemos una vigueta de madera, en este caso con vuelta catalana, con el revoltón. Se ayuda a la vigueta con un perfil metálico debajo. Si la ayudamos, le hemos dado una inercia que se complementa con la vigueta vieja. Si no la ayudamos y queremos hacer una sustitución total de la carga de la vigueta, estamos haciendo una vigueta de una inercia importante, porque cuando la vigueta vieja falle, el peso del forjado va a recaer sobre el perfil metálico y, por lo tanto, si hacemos caso al código técnico y tenemos en cuenta una flecha relativa de L entre 500, tendrá que tener una inercia importante, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre cuando la vigueta, por ejemplo, con un ataque de termitas se convierte en polvo? Pues dado que solo estábamos ayudando a la vigueta, podemos tener una desestabilización del entrevigado y se puede caer. Con la vigueta luminosa, cierto es que se ha demostrado en laboratorio que con la hidrólisis alcalina se puede convertir en polvo y arena. En obra no ha pasado nunca, toquemos madera, pero podría pasar, con lo cual la sustitución funcional que intenta inculcaros know-how ahora mismo, creemos que es la mejor solución, ¿vale? Estamos ayudando a la vigueta vieja, pero no la hemos sustituido. Entonces, creemos y estamos convencidos que la sustitución funcional y efectiva requiere que no solo sustente la viga vieja, es decir, sino que también sustente el entrevigado para evitar que si la vigueta vieja desaparece, el entrevigado pueda desestabilizarse o caerse, y que además actúe desde el momento del montaje. Y ahí es donde tenemos los dos pilares básicos de la vigueta know-how. En el primero, que no solo sustente la viga vieja, es la forma, que siempre es más ancha, ahora lo veremos, que la vigueta vieja, para poder apoyar el forjado en la vigueta know-how, y que actúe desde el momento del montaje, y eso lo hacemos a través del preflechado, ¿vale? Que también veremos con detalle. Vamos a empezar por la forma. Insisto, es uno de los dos pilares básicos del sistema know-how. La viga know-how es una vigueta en forma de omega invertida. Trabajamos solamente con dos secciones. De esta forma lo que conseguimos es, con elementos impares, podemos... vamos a pasar, esto lo cambiaré de orden porque me va mejor primero el croquis. Aquí podemos ver la composición original de una vigueta know-how estándar. Estamos hablando de una vigueta que tiene 3 elementos longitudinales, encajan
macho-hembra, o por fuera y por dentro, y el soporte tiene exactamente la misma geometría que el perfil central, de manera que los perfiles extremos encajan tanto en el soporte como en el perfil central. El solape mínimo tiene que ser 10 centímetros siempre. A mayor longitud va aumentando este solape, ¿de acuerdo? Y este solape se suelda. Lo vamos a ver ahora rápidamente. Pero la cuestión es que la viga no-bow tiene una serie, esta forma, con esta forma de montar, tiene una serie de ventajas importantes que nos ayudan a que no podamos tener problemas en obra. Vuelvo atrás, voy a pasar por encima. Elementos componibles. Esto tiene, habéis visto, son pequeños, 2 metros, por lo tanto, donde entra una persona puede entrar la viga no-bow, nos permite poderla meter por los tabiques, que sea ligero. Ahora van a salir a continuación. Se alinea automáticamente gracias al solape mínimo de 10 centímetros y a la forma cónica, digamos, del perfil en omega invertida. Es imposible que la viga no te quede recta, es decir, por la forma que tiene, siempre te queda recta. Es monolítica. ¿Por qué? Porque estos solapes entre los 3 elementos lineales, los solapes se sueldan para unirla y para que funcione como un elemento monolítico. Importante tener claro que el apoyo de la vigueta no-bow al soporte es simplemente apoyado, no va con soldadura. Significa que es isostático, como bien decía mi compañero Andrés antes. ¿Vale? Es decir, ni transmitimos momentos a la estructura, ni transmitimos, en caso de dilataciones diferenciales, no transmitimos empujes transversales a la estructura principal. ¿Vale? Manejable, lo decía antes, máximo 2 metros, fabricamos múltiplos de medio metro, con lo cual un perfil de medio metro, un perfil de metro, un perfil de metro y medio, un perfil de 2 metros, una persona lo puede llevar, ¿de acuerdo? Estamos hablando que, bueno, el apilable en este caso sería más de cara a la puesta en obra, a tener en cuenta dónde se acumula, porque es muy fácil apilarla, pero lógicamente empieza a pesar a partir de unos cuantos perfiles. Extensible también nos permite ajustar más o menos los centímetros que haga falta, pero tomamos medida en obra y luego si nosotros hemos tomado medida a 2,20 metros, que es donde llegamos con el láser, pero a 4 metros de altura las paredes se separan o se juntan un poco, el sistema no-bow, gracias a esta, digamos, telescopicidad, a este solape mínimo de 10 centímetros, sin evidentemente quedarnos por debajo de esos 10 centímetros, podemos ajustar la viga y no tiene ningún problema. Es un perfil ancho, gracias a esto apoyamos no solo la vigueta, sino también el forjado, descansa directamente los entrevigados y por lo tanto, en caso de desaparecer la vigueta vieja, no tenemos ningún tipo de movimiento en el forjado existente. Y la otra ventaja, que de momento no hemos hablado, pero la forma original de la vigueta no-bow, esta omega invertida, se pensó para, y lo veremos ahora en unos cuantos ejemplos, en unas cuantas secciones de techo, se pensó para poder aprovechar la altura que nos permita el entrevigado para que baje lo mínimo posible la altura del techo. ¿Vale? Y además respeta totalmente la estructura de soporte del forjado antiguo, es decir, las viguetas no-bow se anclan exactamente en el mismo sitio donde estaba apoyada o anclada la vigueta vieja, la vigueta antigua, de manera que el descenso de cargas no tiene ninguna variante, simplemente el poco peso añadido del sistema no-bow. Y digo poco con conocimiento de causa, es una vigueta que ahora veremos que gracias a la forma de omega invertida es muy rígida y por lo tanto trabajamos con espesores pequeños, de 3 y 4 milímetros solamente, y además el relleno que hacemos cuando la vigueta es semiempotrada o empotrada, que ahora veremos los detalles, mejor una imagen que 1000 palabras, es un cemento celular que tiene una densidad inferior a la del agua, ¿vale? La viga no-bow, perfil central, perfil extremo, soporte, insisto, va simplemente apoyado para que sea isostático. ¿Cómo calculamos la viga no-bow? El resumen es, hacemos un cálculo de la totalidad de las cargas afectadas de los coeficientes de mayoración que nos indica el código técnico, 1,35 para pesos muertos y 1,5 para sobrecargas. Con eso calculamos el módulo resistente que necesita el perfil metálico para aguantar la totalidad, insisto, la totalidad de las cargas, ya sea las que tiene hasta ahora y vamos a recuperar la prestación del forjado, o las que deba tener por el cambio de uso, ¿vale? Y luego también vigilamos la flecha.
calculamos qué inercia necesita el perfil know-how, pero aquí hay una cosa muy importante que veremos luego con el preflechado, que ya hemos soltado esta palabra, pero luego la vemos con más detalle. Esta flecha, en lugar de poner el perfil como si fuera tradicional y esperar que el forjado viejo colapse para ir absorbiendo esa carga e ir flechando lo que le corresponda, tenemos una parte, una parte de la flecha que la damos nosotros en el momento del montaje. Es decir, la flecha que nos causaría cargar los pesos muertos a la viga know-how, descendiendo la parte central de la vigueta respecto a las cabezas, la damos nosotros antes de anclarla con unos gatos hidráulicos subiendo las cabezas. Es decir, que si la flecha debido a los pesos muertos tendría que ser 2 centímetros y la viga y la flecha debido a las sobrecargas debería ser 1 centímetro y por lo tanto cuando alguien pone un perfil debajo calcula para flecha total 3 centímetros, know-how lo que hace es en el momento del montaje flecha la viga know-how 2 centímetros y por lo tanto calcula la inercia solamente para el centímetro del ejemplo que hablábamos de las sobrecargas. El motivo por el cual hacemos esto es porque preflechar para la totalidad de las cargas, incluidas las sobrecargas, podríamos tener el riesgo de levantar el forjado, de manera que solamente hacemos el preflechado para los pesos muertos. Bien, nosotros hablamos de los pesos muertos. Para know-how el concepto peso muerto es peso propio más carga permanente. Es decir, cada vez que yo diga peso muerto ahora, tened en cuenta que es peso propio más carga permanente, ¿vale? El cálculo. De entrada necesitamos saber las dimensiones de la vigueta para saber qué cargas está aguantando. Luego, de acuerdo, aparte de conocer también el tipo de material que utilizamos y los módulos elásticos y el límite elástico, perdón, y el módulo de elasticidad, nos habremos puesto de acuerdo con vosotros, técnicamente hablando, si nos lo permitís, para determinar qué cargas tenemos que considerar. Hay algún técnico que nos ha pedido que los pesos muertos fueran 357,8 kilos. A mí me ha pasado 2 veces, pero me ha pasado. Pero por norma general, vivienda, métele 400. Hay algunas ingenierías que te dicen, no, métele 500 porque han puesto doble pavimento y el tabique es de no sé qué y no sé cuántos. Sin problema. ¿Qué sobrecargas? ¿Qué uso va a tener? Todo esto nos ponemos de acuerdo y los cálculos serán hechos a partir de estos valores. Luego nosotros, lo que os he explicado antes resumidamente, básicamente calculamos el módulo resistente requerido, buscamos el perfil know-how que tenga el módulo resistente inmediatamente superior a este valor y aquí nos sale, pero también el tema de la inercia, ¿vale? La inercia requerida no sale, pero esta es la inercia del perfil y seguro que también es superior a la inercia requerida. ¿Vale? Luego pues tenemos el cálculo de la reacción total. Estos valores son en ELS, pero el cálculo del módulo resistente se hace en ELU, ¿vale? En valores límites últimos. También hay un pequeño valor de la tracción en los tornillos, porque dado que el soporte, es decir, la vigueta know-how se apoya simplemente en el soporte y el soporte tiene 10 centímetros, nunca la vigueta know-how puede tener exactamente la luz que tiene la vigueta vieja, porque no la podríamos colocar, se quedaría trabada seguro. Entonces, ese apoyo nosotros le calculamos una excentricidad respecto al plano, del muro, una excentricidad de 3 centímetros que crea un pequeño momento de volcado. Este pequeño momento de volcado queda absorbido por los 2 tornillos de arriba del soporte y esta tensión, ya veis, estamos hablando de 117 kilos cada tornillo, que es nada y menos. El cálculo del preflechado en kilos, luego veremos que el montador lo único que tiene que hacer es leer un manómetro, porque preparamos unos gatos hidráulicos con unos manómetros con lectura de presión del aceite, y con esa lectura de presión y el diámetro real del pistón sabemos y les decimos a los montadores que simplemente tienen que leer cuántos bares tienen que poner en la vigueta para aplicar, insisto, el preflechado, que es la presión que tendrán que dar los montadores con el gato hidráulico, es decir, los kilos que tendrán que aplicar para darle a la viga know-how la flecha que debería tener si la pusiéramos biapoyada y luego la cargáramos con los pesos muertos de la situación en la que estamos, ¿vale? Bueno, lo he hecho en la parte pequeña, vuelve a ser exactamente lo mismo. Luego hay un tema de comprobaciones, en qué punto estamos respecto a
al límite elástico de la know-how, el factor de seguridad que obtenemos, el factor de seguridad mínimo lo determinan los pesos muertos y las sobrecargas con los coeficientes de mayoración, la relación luz-flecha nunca inferior a 500 por el L entre 500 que nos pide el código técnico, y esto sería la flecha real que tendría una vez la vigueta vieja pierda absolutamente la compostura y todas las cargas sean soportadas por la know-how. Y esto sería la codificación de la viga know-how, ¿vale? La viga know-how es una viga que en forma de omega invertida tiene diferentes dimensiones. Lo que cambiamos por tema resistencia es la altura, de 12 a 22 centímetros con saltos de 2 centímetros, pero por temas de, sobre todo, viguetas de madera o a veces viguetas de hormigón con macizos en medio y demás, tenemos que variar la anchura, y la viga know-how también se puede hacer más ancha. La ensanchamos en saltos de 5 centímetros, por eso las llamamos más 5, o las podemos llamar más 10, o las podemos llamar más 15, todo eso significa, esta viga tiene, respecto a la viga de ancho estándar de viga de 12, esta tiene 5 centímetros más de base y esta tiene 10 centímetros más de base, ¿vale? Y la podemos hacer más 15, más 20, más 25, todo depende de la situación en obra, porque ya sabemos que el tema de la rehabilitación siempre tiene sorpresas. ¿Vale? Esto sería un resumen de todas las secciones que nos podemos encontrar. Antes hablábamos del tema de que la viga know-how siempre tiene que ser más ancha que la vigueta vieja. Fijaos que en todos los casos la viga know-how apoya, aparte de recoge las cargas de la vigueta, pero también del entrevigado. Siempre hay un retacado de las aletas de la know-how contra el entrevigado para asegurar que si la vigueta vieja desaparece, el forjado no se mueva hasta encontrar la vigueta know-how, sino que ya esté apoyado directamente en la vigueta know-how, ¿vale? Aquí podemos ver también, esto sería el sistema semiempotrado, ¿de acuerdo? Este sería para forjados cerámicos el sistema visto o invertido. El sistema visto, esto es el típico forjado que nos encontramos en Francia, que hablábamos antes de las viguetas metálicas y el macizo de yeso con árido grande, o aquí también sería visto, o aquí lo tenemos invertido en forjado de vigueta de hormigón con bovedilla cerámica. Antes he hablado también, esto es simplemente a título informativo, también hablamos de semiempotrado o empotrado. La diferencia para nosotros entre el semiempotrado y el empotrado es que el empotrado, para el sistema empotrado, ha habido que romper o demoler la cúpula de descarga del entrevigado. Fijaos aquí que la bovedilla de hormigón se ha roto. Chema, por favor, ¿me puedes con el ratón clicar esta imagen de aquí? Por favor. Vale, aquí podéis ver que se ha roto la bovedilla porque era un problema de altura. La viga know-how mínimo siempre baja 1 centímetro porque necesitamos una separación para poder aplicar el preflechado. Es decir, el preflechado lo que pretende es deformar la viga know-how sin empujar hacia arriba el forjado, sino que lo que queremos realmente es flechar la viga. Por lo tanto, necesitamos un mínimo de separación, y ahora lo veremos con más detalle. Y luego se reconstruye el entrevigado. ¿Puedes clicar otra vez, Chema, por favor? Y me pones, espera, que la busco, la de las aletas, esta de aquí, por favor. Esto también es una viga empotrada porque, si os fijáis, se ha roto el revoltón original, se ha colocado la know-how con solo 1 centímetro de separación respecto a la vigueta, y mediante estas L's, que también las tiene know-how, se ha hecho la reconstrucción del revoltón, ¿vale? Dale otra vez, Chema, porfa. Y ahora sí le quieres dar fuera de cualquier imagen para pasar a la siguiente. Vale. Luego, material. Originalmente el problema casi siempre era la humedad, con lo cual know-how hace 33 años empezó solo con inoxidable. Lo que pasa es que el inoxidable se ha puesto al precio que se ha puesto, y al final pues la economía también manda, porque claro, es muy fácil montar viguetas, pero el bolsillo nunca es el nuestro, es el del cliente, y ahí pues se aprietan mucho. Total, que trabajamos, aparte del inoxidable como trabajábamos originalmente, trabajamos con el 304 y el 316 para ambientes muy corrosivos. Lo que utilizamos mayoritariamente es el galvanizado
en caliente mediante el procedimiento Senzimir, que lo que hace es una deposición de 270 gramos de níquel, de zinc, perdón, por metro cuadrado a ambas caras en la superficie. Tenemos ensayos hechos de corrosión y podríamos decir que es el mejor galvanizado del mercado, ¿vale? Luego vamos al montaje. Realmente son 33 años ya de experiencia. No hacemos nada más que eso, por eso, por favor, os pedimos que nos pongáis a prueba. Los equipos están homologados, los equipos únicamente montan vigas know-how. Cierto es que tenemos algún equipo que forma parte de una empresa constructora, pero el equipo de montaje de la empresa constructora que monta know-how solo monta know-how, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo del montaje. Se replantea la longitud exacta entre los dos perfiles extremos. Acordaos que el perfil central encaja y necesita mínimo 10 centímetros de solape con los perfiles extremos. Por lo tanto, lo primero que hacen los montadores es con escalera tomar la medida de muro a muro. Luego los perfiles extremos se colocan. Si no hay tabiques y podemos trabajar por debajo de la cabeza, lo hacemos por comodidad, pero si no, todo esto se puede hacer arriba ayudándonos de los tabiques. Se le restan 4 o 5 centímetros a la luz real de la vigueta para el tema del encaje que hablábamos antes. Se coloca el perfil central con el solape que sea necesario, mínimo 10 centímetros, insisto, pero si es 15 o es 20, pues puede ser, porque insisto que fabricamos en múltiplos de 50 centímetros. Este sería el caso con tabiques, podemos jugar con los tabiques. Y también hay otra cosa importante, cuando la vigueta está muy mal, o por ejemplo tenemos una vigueta que no llega a la pared porque en su momento estuvo cortada porque subía una escalera, por ejemplo, y estaba con un brochal, esa vigueta nosotros la podemos hacer llegar hasta la pared con la viga know-how. ¿Por qué? Porque dado que nosotros podemos poner la viga en trozos, nosotros podemos jugar, perdonad el verbo, ¿vale? Quitamos el puntal, uno de los puntales de la vigueta que no llega al muro. Quito un puntal, pongo el perfil know-how y apuntalo. Quito otro puntal del otro extremo, pongo el otro perfil extremo know-how y apuntalo. Y finalmente puedo colocar el perfil central y a partir de ahí pues ya puedo proceder a la soldadura, a la entrada en carga, etcétera. Soldadura mediante sistema TIC para el inoxidable, MIG para el galvanizado. La inoxidable es fantástica porque no hay chispas, con lo cual digamos, el riesgo de conato de incendio es nula. Para la otra, pues trabajamos con extintor, con mantas ignífugas, es decir, no hemos tenido en 33 años de montar vigas y más de 150.000 vigas, no hemos tenido nunca ningún problema, ¿vale? Aquí podéis ver la soldadura, en este caso es inoxidable y aquí podemos ver el solape, ¿vale? Todo esto, aunque sea inoxidable, lo que hacemos a continuación, en el galvanizado es lógico porque quemamos el galvanizado, pero también en el inoxidable hacemos una protección en frío con un spray de zincado para asegurar que ni por temperatura ni por el quemado de la protección de galvanizado tengamos un problema de corrosión más adelante. Luego se coloca la viga bajo la vigueta vieja, en este caso estamos hablando, esto es Francia, es una cava en Francia. La vigueta se monta vista por debajo, lo que se hace es colocarla debajo con unos puntales, no se ha entrado en carga todavía, fijaos que no está anclada, ¿vale? Tenemos aquí un puntal aguantando el soporte y la vigueta y esta es la herramienta con el gato hidráulico que ahora veremos, ¿vale? Aquí la podéis ver. La realidad es que el puntal de soporte de la vigueta está en el soporte y el gato hidráulico está ligeramente por delante, ¿vale? Y esto es por un tema de montaje, porque en el momento que nosotros hemos aplicado el preflechado, con el puntal trasero damos tensión hasta que el manómetro marca 0 y entonces tenemos la viga preflechada y tenemos libertad para que el gato hidráulico pueda preflechar otra vigueta. Aquí podéis ver, se trata de un manómetro, normalmente fondo de escala 300 bares, y en esos rangos, los rangos que trabajamos normalmente son de 70 a 180 bares, no más. Es decir, estamos hablando, en la superficie del pistón es de 5 centímetros con 3, por lo tanto estamos hablando de 7 por 5, 35, de 350 a 800 kilos. Como siempre trabajamos cerca del muro y ponemos durmientes en el suelo para repartir cargas, no es necesario apuntalar el forjado inferior porque cerca de la pared trabajamos, digamos, por bielas comprimidas, no trabajamos a flexión y no estamos castigando el forjado inferior. ¿Vale?
Aquí podemos ver el esquema del preflechado y ahora vamos a entrar al detalle del preflechado. Bien, hemos hablado de la separación de la vigueta know-how con la viga vieja. Esto es importante, no los vamos a ver mucho porque quedan dentro de la viga know-how. Los prismas separadores son unos tacos de madera que ponemos nosotros en el interior de la viga, o cuando la viga se monta vista encima, cuando se monta invertida en el culo de la know-how, que se colocan para las vigas de 3 perfiles, se colocan en la parte interior del perfil extremo. Es decir, no hay equivocación posible para el montador. Es evidente que si lo quiere hacer mal, lo puede hacer mal. Pero ¿dónde tengo que colocar? ¿2 centímetros hacia aquí, 5 centímetros hacia allí? No, al final del perfil extremo, tanto aquí como aquí. Cuando la vigueta es de un solo perfil, que se puede hacer de un solo perfil hasta 4 metros de longitud, según qué perfiles, los pequeños, porque si no por peso no es manipulable. Y cuando estamos hablando de que el acceso es fácil, por ejemplo, una planta baja y sin tabiques, porque si no un solo perfil, pues ya me diréis, entonces hay que empezar una demolición bastante más importante que no los pequeños agujeros en los tabiques. En las vigas de un solo perfil es en el único sitio donde tienen que dividir por 3, porque ponemos exactamente a 1/3 y 2/3 de la luz. Pero si no, si esta vigueta know-how tiene un extremo de 2 metros, significa que el taco, el prisma separador estará a 2 metros de la cabeza. Si el perfil del extremo es de 1,5 metros, estará a 1,5 metros, etcétera, 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 ¿vale? Se pone el perfil, el prisma separador con tanto espesor como sea necesario para que la viga know-how solamente toque a la vigueta vieja a través de los prismas separadores y no haya ningún otro punto de contacto entre la vigueta know-how y el techo. Es decir, en ningún caso las aletas de la know-how en el momento del preflechado estarán tocando el entrevigado, porque si lo subiéramos hacia arriba muy fácilmente se rompería, porque está pensado para trabajar en gravitacional, no en ascendente, ¿vale? Una vez hemos colocado los perfiles, procedemos a la soldadura. Aquí podéis ver el prisma separador en el interior del final del perfil extremo, ¿vale? Puede ser 1 centímetro mínimo, puede ser 2, puede ser 4, puede ser 10, lo que el forjado nos pida. Una vez hemos hecho la soldadura, fijaos aquí también, esto es simplemente un tema estético. Hay una especie de, para la viga de 3 perfiles, hay hay una contraflecha. Es decir, la vigueta know-how se ha soldado torcida. Esto es simplemente un tema estético. Cuando, por ejemplo, vamos a casa de la señora María y la señora María no entiende de viguetas, pero ve que montamos una viga know-how y una vez la hemos preflechado, que ya hemos hablado que el preflechado, y ahora veremos con más detalle, es levantar las cabezas respecto al centro para entrar en carga el perfil know-how, la viga, evidentemente, parece que tenga flecha. Y me vienen a montar a casa una vigueta que me refuerza el techo y, joder, antes de terminar el montaje ya está flechada. Entonces, para evitar estas suspicacias, la viga know-how de 3 perfiles, estamos aquí, es muy exagerado, estamos hablando que baja 1 centímetro, 1,5 centímetros, se procede a la soldadura y cuando hacemos el preflechado, el aspecto de la viga es totalmente horizontal, ¿vale? En las vigas de un solo perfil, esto está claro que es imposible, o sea, partimos siempre de la horizontal y el preflechado nos da una flecha visible, pero no se puede hacer nada. Siempre está trabajando en la zona elástica, nunca en la zona plástica. Por lo tanto, es, insisto, solamente un tema estético. ¿Vale? Soldados los perfiles, se puede aplicar el preflechado y lo que conseguimos es deformar la vigueta vieja, la viga know-how, pero fijaos que hay una transmisión de cargas solamente a través de los prismas separadores, porque, insisto, son los 2 únicos puntos de contacto que colocamos nosotros en el momento del montaje para poder aplicar el preflechado deformando la viga know-how y a la vez descargando la vigueta vieja, ¿de acuerdo? Después del montaje de la viga know-how y el preflechado, se procede al anclaje, es decir, fijaos que aquí seguimos teniendo una vigueta know-how entrada en carga, ya ha sido flechada para la flecha que tendría con los pesos muertos si primero lo hubiéramos apoyado y luego lo hubiéramos cargado. Lo hemos hecho al revés, insisto, hemos levantado las cabezas respecto al centro para que ya tenga esa flecha sin que tengamos que esperar que el forjado siga bajando hasta encontrarla. Y una vez hemos hecho esto, se procede al macizado si la viga es semiempotrada o empotrada y al retacado, es decir, a poner en contacto el entrevigado con la viga know-how para evitar que, en el caso que la vigueta vieja desaparezca o pierda la compostura, el forjado pueda moverse en ningún caso. ¿Vale? Ya que los separador ya no tiene ninguna regla.
Correcto, el prisma separador es realmente la localización del punto de transmisión de cargas para poder calcular correctamente el preflechado, poder hacer la transmisión de cargas correctamente con la vigueta vieja y a partir de ahí se pone en contacto toda la superficie para que trabaje de forma uniforme. ¿Vale? Ahora aquí lo que vamos a hacer va a ser enseñaros un pequeño ejemplo de porcentajes entre un refuerzo tradicional y el preflechado, ¿vale? Vamos a coger la hipótesis típica de una vivienda, 400 kilos de pesos muertos, acordaos, he dicho un peso propio más cargas permanentes, más 200 de sobrecarga de uso, total cargas 100, 66, 2 tercios y un tercio, es más rápido, 2 tercios y un tercio. Vale, por laboratorio hemos determinado que un elemento metálico puesto por debajo de un forjado, como tiene mucha menos rigidez, a la hora de repartir sobrecargas mientras el forjado viejo todavía tenga algo de entereza, se reparten 4/5 partes y 1/5 parte, ¿vale? Por lo tanto, con el preflechado absorbemos la totalidad de los pesos muertos, con la sobrecarga, mientras el forjado viejo todavía esté trabajando, habrá 4/5 partes de las sobrecargas que las soportará por rigidez el forjado y solo 1/5 parte el sistema know-how, con lo cual en el momento del montaje casi 3/4 partes de las cargas pasan al sistema know-how. Está claro que cuando el forjado falle, el 100% de las cargas pasarán al sistema know-how, que habrá sido calculado para, en ese caso, que la flecha no sea más grande de L entre 500 y para aguantar la totalidad de las cargas. Insisto, sustitución funcional, totalidad de las cargas, único elemento resistente, ¿vale? Cuando lo hacemos con un refuerzo tradicional, ahora vamos a ver los diagramas de momentos, cómo participan una y otra. Aquí podéis ver que si nosotros colocamos un refuerzo sin preflechar debajo de la vigueta, la única participación es la 1/5 parte en las sobrecargas. Fijaos que los pesos muertos es la misma, el momento máximo, y el momento máximo de las sobrecargas se ha reducido en 1/5 parte, ¿vale? Solamente participa en un 6,6%. Cuando lo hacemos con el sistema know-how, esto correspondería a los puntos donde hemos colocado los prismas separadores, entramos en carga al sistema, absorbemos la totalidad de los... Realmente aquí se puede ver que gráficamente, a ver, la siguiente, vamos, aquí podemos ver que la realidad absoluta es que hay un pequeño remanente de momento en la vigueta vieja, porque nuestro sistema no es uniforme, ya que trabajamos solamente con los 2 puntos de contacto iniciales, pero es lo más parecido a transmitir la totalidad de las cargas debidas a los pesos muertos. Buscamos cuál es el preflechado que tenemos que dar en el extremo de la know-how para que en los puntos de contacto el momento en la vigueta vieja pase a ser 0. Es decir, este es el proceso de cálculo. ¿Dónde pongo el prisma? A 1,5 metros. ¿Qué momento tengo a 1,5 metros? Tanto. Pues si yo en la viga know-how quiero que este momento esté en este punto, ¿qué preflechado tengo que hacer? Es todo lo que hacemos. No hay nada escondido, es a base del teorema de Moore y nada más. Es decir, no tiene nada raro. Cierto es que know-how dice que absorbe la totalidad de las cargas, este remanente realmente es muy pequeño y por lo tanto el sistema know-how, una vez montado, mejora muchísimo el factor de seguridad en la vigueta vieja porque la ha descargado muchísimo. Insisto, en una hipótesis típica de vivienda, 3/4 partes de las cargas pasan a ser know-how, soportadas por know-how y por tanto la vigueta vieja solamente trabajará 1/4 parte de lo que trabajaba hasta ahora. ¿Vale? Esto sería la comparación entre el refuerzo tradicional y la viga know-how con el preflechado. Y esto sería lo que le pasa a la vigueta vieja, las solicitaciones en la viga sin reforzar, y la know-how, cuando la vigueta vieja ya no trabaja, pasa a trabajar uniformemente y exactamente igual que la vigueta vieja. ¿Vale? Por lo tanto, el preflechado de la viga know-how nos permite asegurar que la vigueta vieja deja de trabajar. Por lo tanto, aquí también es importante tener en cuenta que si en el caso de vigueta de madera con exceso de flecha vamos a parar esa flecha, es importante que quede claro también, no recuperamos, en ningún caso recuperamos flecha, porque los sistemas que normalmente, y aquí en Madrid mucho, nos encontramos la vigueta de madera que por fluencia de las fibras pues ha cogido una deformación exagerada porque las cargas estaban al límite y los años ha hecho que la vigueta fleche. Nunca recuperamos flecha.
Normalmente, si hiciéramos esto, lo más normal sería que se rompieran. Por lo tanto, lo único que sí hacemos es parar la flecha en ese momento con la sustitución funcional de la vigueta. A partir de ahí se puede hacer un autonivelado de nuevo, recuperar la horizontalidad del forjado, repavimentar o lo que sea. Todo esto con cargas tenidas en cuenta y demás, ¿vale? Pero que quede claro que Know-How en ningún caso recupera la flecha, la para allí donde está. Solamente paramos sí, por el gimnasio, es verdad. Correcto. Bueno, exacto, tuvimos que calcular las viguetas con 400 kilos metro cuadrado de sobrecargas porque tenían que poner un gimnasio. Vale, con lo cual el preflechado descarga la viga vieja, ya no se romperá, y además el refuerzo se flecha y por lo tanto no flechará más. Esto nos garantiza que cuando la vigueta vieja se rompa, la flecha que pueda tener el sistema Know-How no va a generar grietas en los tabiques, marcos de las puertas que se desencajan de la puerta o que se separan, como hemos visto en alguna ocasión de los forjados, etcétera, algunos pavimentos que se levantan porque no tienen espacio, etcétera. Una vez hemos hecho el preflechado, procedemos al anclaje. Aquí recordad que solamente tenemos dos contactos entre la vigueta vieja y la viga Know-How. Tenemos un prisma separador aquí y otro prisma separador aquí. Son los dos únicos puntos de contacto que en este momento hay en la viga Know-How con la vigueta vieja. Procedemos al anclaje. El anclaje tenemos, en los soportes tenemos unos agujeros diámetro 16, utilizamos broca de 14 y ponemos varilla de métrica 12 con taco químico. A taladro, luego hacemos el soplado de limpieza, metemos el taco químico, la varilla roscada, esperamos el tiempo de secado y atornillamos. Esto no hace falta entrar más en detalle. Aquí podemos ver unos ejemplos, no hay ninguna máquina especial, lo único especial que tenemos es el gato hidráulico con un manómetro para que el montador no tenga posibilidad de equivocarse. Todo el mundo se puede equivocar, pero quiero decir que se lo ponemos muy fácil. ¿Vale? Esto sería la resina, el apretado, etcétera. Luego, aquí podéis ver que el prisma separador es mucho mayor, en este caso es para enseñarlo, realmente esta distancia de aquí es la que buscamos que sea como mucho 1,5 centímetros, 2 centímetros, porque cuando la viga se monta semiempotrada, que sería el caso, fijaos que aquí la cúpula de descarga no se ha roto, hay que poder llenar la vigueta, por lo tanto, primero, al preflechar tengo que no tocar la bovedilla para no romperla y luego además necesitamos espacio para llenarla. Dado que el llenado es un cemento celular que inicialmente es una mezcla de agua, cemento Portland y un espumante, un aditivo químico para crear burbujas de aire, tenemos que sellarlo. Entonces este sellado también lo llevamos a cabo nosotros y finalmente con una bomba centrífuga, una mezcla de cemento Portland, un espumante y agua, se rellena la viga. En el caso de las viguetas vistas por debajo o invertidas, no se llenan porque este macizado tiene 3 funciones. La más importante es el repartir cargas entre toda la base de la vigueta vieja y toda la base de la viga Know-How. Luego también sumerge a la vigueta vieja en un material inerte, con lo cual le hace de frontera y finalmente contribuye con la rigidez de la Know-How. No se tiene en cuenta en los cálculos. Lo que es el elemento resistente es el perfil metálico y ya lo aguanta todo. Solo con el perfil metálico se podría hacer, pero todo esto está del lado de la seguridad. Entonces, en el momento que la vigueta se monta vista o invertida, por mucho que yo la rellene, la invertida no la podemos rellenar, ¿vale? Pero la vista rellena de las 3 funciones del macizado, solamente me serviría para ayudar con la rigidez, dado que no llego a la vigueta vieja, ni reparto cargas, ni sumerjo la vigueta en un material inerte, con lo cual, en lugar de, y lo veremos ahora con unas piezas especiales que tenemos, cuando la montamos vista no se rellena y lo que hacemos es colocar unos rigidizadores, unos caballetes para contribuir con esa rigidización, ¿vale? Es decir, el macizado es un proceso de solamente las viguetas semiempotradas o empotradas, es decir, cuando la vigueta vieja está parcialmente dentro del recipiente de la Know-How, ¿vale? Y después del montaje se hace el retacado o rejuntado para poner en contacto el entrevigado con la vigueta Know-How y permitir que algún día la vigueta vieja se convierta en arena o en polvo en el caso de las viguetas de madera con un ataque de termitas y no haya ningún tipo de movimiento.
De esta forma conseguimos la sustitución funcional de la vigueta know-how, ¿vale? Esto sería el resumen de cómo funciona la viga know-how. No sé si tenéis alguna duda, o no sé si a través del streaming, Chema, nos pueden decir algo, no nos pueden preguntar nada, no lo sé, o si aquí en sala tenéis alguna duda. Esto es el vestido del que hablábamos al principio, es algo que hemos ido mejorando con los años, porque insisto que el sistema hace 33 años que es exactamente el mismo. Consideramos que damos el mejor soporte técnico, estamos muy orgullosos del tema. Trabajamos con la filosofía del antes, el durante y el después, mediante documentación bueno, ahora lo vemos porque es mejor explicado por orden. Antes, el proyecto técnico. Dime. ¿Podrías comentar la luz máxima en la que se puede aplicar el sistema? Bueno, hemos llegado, es difícil porque se encuentra pocas veces, pero hemos llegado hasta 8,5 metros. Lo que pasa es que nos lo hemos encontrado, yo que sé, en 19 años que llevo, de más de 8 metros, quizás nos la hemos encontrado 3 o 4 veces, no más, porque no son longitudes de viguetas de forjados unidireccionales, las longitudes normales hasta 6,5. Hasta 6,5 llegamos muchas veces, pero por encima de 6,5 es muy raro, muy raro, muy raro. Pero podemos llegar, insisto, como los perfiles, las geometrías que trabajamos son macho-hembra o fuera interior-exterior, con un número impar o un número non de viguetas, de perfiles, podemos llegar a la longitud que haga falta. De hecho, hace cosa de 1 año y medio en Palma estuvimos haciendo un parking con viguetas de 8,20 y las vigas know-how estaban conformadas por 7 elementos lineales. 7 elementos, porque si no, no llegábamos, ¿vale? Antes, el proyecto técnico. Aquí vosotros nos habréis contactado, tendréis curiosidad para saber cómo funciona el sistema know-how. Os ayudaremos en todo lo posible, a abusar de nuestra experiencia. No hacemos nada más. Mi mujer me riñe cuando entro en los sitios y miro al techo, porque es de formación profesional. No hacemos nada más que eso. Por favor, llamadnos, os ayudaremos. Oye, tengo un edificio en mal estado, ¿puedes venir a echarme una mano a ver cómo están las viguetas? Sí. Importante, know-how, dado que es la empresa que hará el refuerzo, en ningún caso hacemos ni diagnosis ni proyectos. Es decir, no os quitamos el trabajo de las manos. Al contrario, muchas veces, si tenemos confianza con algún técnico que ya confía en nosotros, cuando algún particular o alguna constructora nos dice, oye, necesito un técnico, pues ya sabemos con quién tenemos que hablar. Know-how no hace, dado que nos dedicamos al refuerzo, para evitar que nadie pueda decir, joder, es que quieren que las hagamos todas y además que las hagamos con ellas. Para evitar este problema, con ellos, para evitar este problema, no hacemos ni diagnosis ni proyecto. Sí que ofrecemos la experiencia de deciros, oye, yo esta viga la haría, esta viga no la haría, siempre la responsabilidad será del técnico o del propietario en cualquier caso, ¿vale? Colaboramos en el proyecto mediante un documento que ahora veremos muy resumido. Y además todo este servicio lo damos sin absolutamente ningún coste. Es decir, podéis contactar con nosotros, podéis abusar de nuestra experiencia. Nosotros os prepararemos el documento técnico, lo podréis añadir al proyecto o desmembrado porque lo entregamos en formato Word o añadido como anexo al final. Y después no hacéis la obra con nosotros, encantados, y espero que la próxima sí que podamos hacer la obra. Este servicio realmente es un orgullo poder ofrecerlo y además, si algún día nos probáis, que nos gustaría, veréis que es muy, muy completo. Ahora os enseño bueno, este documento, le llamamos proyecto técnico, de solamente el refuerzo know-how, lleva un cálculo individualizado de todos y cada uno de los grupos de viguetas que hay en la obra. Hacemos la comprobación de los coeficientes, básicamente son los cálculos que hemos visto antes para todos y cada uno de los tipos de vigueta que hay, acompañado de una serie de documentación que creemos que siempre os puede ayudar, ¿vale? Un pequeño resumen de lo que hay que hacer: cuántas vigas, longitudes, sistema de montaje, si empotrados, si semiempotrados, si visto, la preparación y las precauciones a tener en cuenta en la obra para el montaje de la viga, los trabajos previos que necesitamos por parte de un constructor, es decir, retirada de falsos techos, desviación de instalaciones, abrir los pequeños huecos en los tabiques, etcétera, etcétera, etcétera.
Luego hay una explicación del sistema know-how, tal como hemos visto hace un rato, es decir, la colocación de los perfiles, el prisma separador, la contraflecha antes de soldar, la soldadura, la entrada en carga, etcétera. Todo esto, insisto, en formato Word, y si lo necesitáis realmente para poner detalles, también lo tenemos en AutoCAD. Y todo esto, insisto, es de forma gratuita. Luego el cálculo, este es exactamente el mismo cálculo que hemos entrado antes al detalle, por lo tanto lo paso rápido, medidas, calidad del acero, las cargas, los cálculos, las comprobaciones y la matrícula de la viga, ¿vale? Luego hay también lo hemos visto antes, una comparación de un refuerzo tradicional con el sistema know-how preflechado o la sustitución funcional, tema de cortantes y momentos. Y normalmente cuando el técnico nos ofrece digamos, el plano de la estructura, nosotros añadimos las viguetas y ponemos pues cada una de las viguetas, ahora lo veremos en el dossier, en este caso, en este ejemplo no estaba, pero también hay un plano en AutoCAD donde ponemos cada una de las viguetas donde van con la matrícula y el preflechado. Ahora veréis, esto ahora ya nos habéis contratado, la comunidad o la propiedad está de acuerdo, nos ponemos en marcha y ahora ya nos habéis aceptado el montaje de las viguetas. Pasamos a la fase durante de nuestra filosofía. Durante la obra, evidentemente, tenemos el tema de la experiencia de más de 30 años montando, equipos que solamente hacen eso cada día de la semana durante todo el año, excepto las vacaciones, porque si no, mal iríamos. Los equipos están homologados y luego pues lo que hacemos es entregarles un dossier de montaje. Antes era en papel, ahora ya nos hemos modernizado y vamos con tabletas. En este dossier de montaje encontrarán la situación de la obra, encontrarán teléfonos de contacto y un pequeño resumen para saber qué tipo de puntales, de altura de puntales tienen que llevar, cuántas vigas. Oiga, hay que llamar a la vecina del tercero segunda que tiene las llaves para poder entrar al tercero primera, por ejemplo. Todo esto se indica. Algunas instrucciones singulares en caso de pequeños de riesgos, como puede ser viguetas de madera, que cuando hay que soldar cerca de la vigueta de madera, si está en mal estado, pues hay que tomar precauciones de humedecer, de ponerle un trozo de manta ignífuga, de asegurar que macizamos antes de irnos para evitar cualquier conato de incendio, etc. Luego hay un control del material y las herramientas que llevan, un albarán de entrega para poder saber cuando reciben, sobre todo en obras grandes, cuando reciben el material, que lo tengan todo, para no tener el último día, es que me falta una viga, ya, pero si tardo 3 semanas en tenerla, tengo que parar la obra para una viga, para intentar evitar esto. Control de entrada, este también nos ayuda mucho porque normalmente el que no está es el culpable. Oye, que la vecina dice que el espejo del lavabo se ha roto. Pues mira, señora María, me sale siempre señora María, pero es lo típico, perdón. Antes de entrar en la obra, o al constructor incluso, voy a entrar en este lavabo, pero fíjate que el espejo está roto, por favor, fírmame conforme el espejo está roto, y de esta forma evitamos muchas veces el hecho de que no está, pues ha sido know-how y que paguen ellos. Esto sería el plano que también vendría añadido en el documento técnico que hemos hablado antes. Se ve poco, pero todo esto es la situación de las viguetas según las zonas, con la matrícula de la viga y el preflechado. ¿Vale? Por lo tanto, el montador en este documento, solamente con el plano ya sabe dónde tiene que montarla, qué viga tiene que montar, con qué elementos la tiene que montar y qué preflechado tiene que darle. Es decir, que solamente con el plano ya lo podrían hacer todo, ¿vale? Esto es en el caso de hacer alguna visita de obra con el técnico, que haya algún cambio en obra, pues poder escribirlo. Y luego aquí, el sistema know-how hace un doble control del montaje de las viguetas. Hay un control por parte del montador donde apunta todas y cada una de las viguetas con los elementos que ha utilizado, el preflechado que les ha puesto, la altura del prisma separador, si ha hecho o no ha hecho el macizado, si ha hecho o no ha hecho el retacado, si ha apretado o no ha apretado los tornillos. Básicamente es para poder recordar que, sobre todo en una obra grande, no se haya olvidado de hacer algo en alguna vigueta porque hace 20 días que está en la obra y bueno, se puede haber dejado algo. De esta forma tiene el control. Y finalmente hay un segundo control, una segunda inspección por parte del técnico de know-how, que también analiza todas y cada una de las viguetas, analiza puntos distintos. Es importante la viga que se ha montado exactamente,
A veces, por ejemplo, tenemos que montar una 120, pero en almacén solamente tenemos una 140. Aquí tiene que salir que tiene que ser una 140. Aunque luego el técnico pondrá, yo qué sé, por ejemplo, esta viga por cuestiones de almacén se ha montado 140, pero hay que cobrar a precio de 120 porque es lo que había presupuestado. Bueno, todas esas cosas las controlamos de esta forma para todas y cada una de las viguetas, sea una obra de 10 vigas, sea una obra de 500, como nos pasó hace relativamente poco aquí en el barrio de Salamanca. Luego, un control de salida, también puede ser que podamos romper algo, y finalmente un control de firmas, ¿vale? Esto en cuanto al durante. Ahora ya hemos hecho la obra, hemos terminado, nos hemos puesto de acuerdo económicamente con la propiedad, nos han pagado. Después del montaje, preparamos el certificado final del montaje. Aquí todas las vigas reparadas, todos los materiales utilizados, la homologación de procedimientos, la capacitación de los operarios y todo firmado por Sistema Know-How mediante un documento que incluye todo esto. Un resumen de quién ha actuado en la obra, quiénes eran los arquitectos, la constructora, la propiedad, la fecha en la que se hizo, las cargas que se decidieron con el técnico, el material que utilizamos, las chapas con sus límites elásticos reales. Esto también es importante. No aceptamos, en el caso de acero galvanizado, no aceptamos un límite elástico por debajo de 275 Newton milímetro cuadrado. Si tiene 290 o tiene 333, todo esto está del lado de la seguridad, pero nunca lo tenemos en cuenta. Lo que sí hacemos realmente es poner en este documento un resumen de los límites elásticos, pero veremos que luego además añadimos el certificado de la chapa que nos envía el fabricante de la chapa, ¿vale? La soldadura, si se ha hecho TIC-O-MIC, la puesta en carga con los gatos hidráulicos, la realidad de todas las vigas realmente montadas, la firma por nuestra parte para transmitiros la confianza suficiente. Es decir, que no nos vamos a esconder. Hace 33 años que estamos en el mercado y no tenemos ninguna ganas de desaparecer, ¿vale? Y luego, pues, anexamos, normalmente, en resumido, anexamos la ISO y el marcado CE. Estos serían los certificados de la chapa con los límites elásticos que ponemos en el resumen que hemos visto antes. Homologación del proceso de soldadura para chapa fina y homologación del soldador en ese proceso de soldadura, es decir, vuelvo a decir, homologación, certificación. Vamos, sobre todo, a dejar claro que queremos que os quedéis tranquilos, que es lo que hacemos, y vuelvo a insistir, la viga es la que es desde hace 33 años y lo que hemos hecho ha sido conseguir, o estamos intentando conseguir que el producto esté muy bien vestido y que no tengáis que preocuparos por nada en el momento que optáis por poner el sistema Know-How, ¿vale? Y luego, pues los planos. Otra vez, la realidad respecto al proyecto inicial puede haber variado. Ahora mismo, por ejemplo, esta mañana hemos estado en una obra que teníamos que hacer una cuarta planta y ahora ya no la hacemos, con lo cual la realidad de los planos va a decir que en cuarta planta no hemos hecho nada, aunque en proyectos sí que se tenía que hacer, con otra vez el tipo de viga, el preflechado y la situación de todas las viguetas. Este documento lo podemos ampliar con cualquier otra cosa, insisto, todos los materiales los entrega Know-How a los montadores, con lo cual tenemos trazabilidad de varilla roscada, de tornillo, de tuerca, de arandela, del taladro, de absolutamente todo. De lo único que no podemos entregarlo, pero es absurdo tenerlo porque cada montador lo coge en su casa de materiales, es el cemento Portland. Es de lo único que se encarga el montador, pero está claro, es un cemento Portland normal y corriente, con la resistencia del cemento Portland y ya está, nada más. Además, insisto, tenemos varios ensayos de probetas con el macizado que tienen una resistencia del orden de 6 a 8 kilos por centímetro cuadrado. Si tenemos en cuenta que cuando el macizado está hecho, trabaja la transmisión de cargas es entre toda la superficie de la vigueta vieja y toda la superficie de la viga Know-How, el requerimiento a compresión aquí está del orden de medio a 1 kilo por centímetro cuadrado, con lo cual vamos mucho más que sobrados. Bueno, y finalmente, pues garantizamos la máxima seguridad por tantas veces, como he dicho, homologación, certificación, certificación, homologación. Tenemos un DIT que homologa el sistema, los cálculos están todos de acuerdo al código técnico, marcado C de los perfiles, tenemos la ISO, y esto del apto es algo que ahora ya no estamos haciendo, era una homologación externa de los equipos de montaje que ha dejado de existir.
30 años reforzando forjados, 33 exactamente, y la homologación en el mercado francés. Es por eso que estamos convencidos que si depositáis vuestra confianza en nuestro sistema, no vamos a defraudaros ni mucho menos, ¿vale? Podemos asegurar que con las vigas Novau se da la máxima seguridad en la sustitución funcional de forjados y todo documentado, como hemos visto, a vuestro servicio, ¿vale? Finalmente, no es cara. Siempre hay la pregunta, ¿y cuánto cuesta? Bueno, pues claro, si es una viga en Lugo, pues tiene un precio. Si son 1000 vigas en Barcelona, tiene otro. Pero a partir de 20, 25 viguetas, una obra de 20, 25 viguetas, hay que contar que en Península estamos hablando entre 150 y 170 euros el metro lineal reforzado. Es más o menos el precio. Cierto es que en grandes obras, en grandes ocasiones, podemos acercarnos a 100 euros el metro lineal, pero también es cierto que si nos vamos a montar 4 vigas a Vigo, es probable que superemos los 250 euros el metro lineal. Todo depende, claro, todo es según el color del cristal con que se mire, ¿no? Quería hacerte 3 preguntas. Wow. ¿El sistema Novau es apto para cualquier tipo de estructura principal? Es decir, ¿se puede disponer sobre jácenas planas, jácenas Sí, de ahora cuelgue? pasados los voladizos tengo una serie de soluciones especiales precisamente para eso. Jácena plana, jácena metálica, muro de carga, jácena de hormigón, cualquier tipo de elemento donde las viguetas estén ya apoyadas. En ese tipo de elemento podemos anclar el sistema Novau. De hecho, tenemos un catálogo de 30 y tantas soluciones que la mayoría de ellas son para resolver los anclajes. Ahora lo veremos. Sí, un momento, Andrés. Lógicamente, siempre y cuando el soporte esté en buen estado. Sí. Por ejemplo, nos encontremos que la jácena, la viga de madera esté también afectada. Entonces, nosotros al técnico le diríamos, oye, lo primero que necesito es que me soluciones el tema del anclaje. Es decir, yo sé que puedo solucionar la vigueta, perdón, si le he dado un golpe al micro, perdón. Nosotros podemos solucionar la vigueta, pero la jácena también tiene que estar al unísono. Si la jácena está en mal estado, normalmente que nos encontramos cuando tenemos este problema, la jácena de madera principal normalmente lo que hacen es empresillarlo con 2 U's, con 2 UPNs, por ejemplo. Y nosotros nos apoyamos en las UPNs. Eso nos ha sucedido. También nos sucede que a veces por carbonatación, por exceso de humedad, la jácena de hormigón está hecha, bueno, que la rascas con los dedos y te salta el hormigón. Reparar esa jácena y anclarnos a esa jácena también. O a veces lo que no hemos hecho nunca, ahora que lo estoy pensando, es que nos hayan reforzado lateralmente la jácena con fibra de carbono. Normalmente la fibra de carbono se pone debajo, por lo tanto en los laterales con fibra de carbono no me lo he encontrado nunca. Que a lo mejor, bueno, no tiene ningún sentido poner la fibra de carbono trabajando lateralmente. Lo suyo es trabajar a flexión por debajo. Por lo tanto, por norma general, es evidente que cuando Novau va y lo ve, si el técnico, es decir, si vosotros nos permitís echaros una mano en visitar la obra antes de decidir qué hay que hacer, normalmente nosotros, como miramos siempre, lo que tenemos que hacer es el refuerzo de la vigueta, siempre miramos dónde tenemos que anclar. A lo mejor es una IPD a la estrecha de hace 100 años que no tiene alma, por decir algo. Eso hay que cambiarlo y no lo puede hacer Novau. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo. La estructura principal tiene que estar en buen estado, si no, estamos aguantándolo sobre papel mojado. Con relación a las viguetas, Sí. ¿tenemos que darle algún tipo de tratamiento a las viguetas previo? Dado que hacemos la sustitución funcional, no es necesario. Es decir, vamos a descargar a la vigueta vieja y vamos a poner un sistema que cuando la vigueta vieja quiera desaparecer lo permitirá sin ningún tipo de movimiento. Cierto es que algún técnico, por sus creencias o por su savoir-faire de hace 20 o 30 años, lo quiere hacer sí o sí, pero con el sistema Novau no es necesario porque hacemos una sustitución funcional. ¿Qué carencia de instalación hacéis al día? ¿Perdón? Carencia de montaje de vigas por día, aproximadamente. Vale, las vigas de 3 perfiles, que es la gran mayoría de las viguetas, hay que contar de media unas 5 viguetas diarias. Es decir, tengo una obra de 15 vigas, 3 días de trabajo. Hay que venir a Madrid, pues un día de viaje, 3 días y un día de vuelta. Para nosotros son 5 días, pero 3 días de montaje. Las vigas de un solo perfil,
Se puede llegar a 10, 12 perfiles diarios. También es cierto que si estamos hablando de una zona a 5,5 metros de altura y hay que trabajar con andamios y demás, pues evidentemente esta media puede bajar. Pero por norma general, cuando nosotros calculamos, oye, mira, tengo una obra de 600 vigas, ¿cuánto tengo que ponerlo en planning? ¿Cuánto tiene que tardar? ¿Cuánto tardarás? De entrada, ¿cuánto quieres que tarde? Es decir, podemos destinar 2 equipos de montaje, podemos destinar 3, siempre habiéndolo hablado, es decir, no, oye, no, que tienes que venir, me tienes que poner 3 equipos de montaje y me lo tienes que hacer en un día. No, no va a ser posible porque se van a dar codazos. Si la obra es grande y el tiempo lo permite, se puede hacer. Por norma general, la media es 5 viguetas diarias de 3 perfiles. En, en forjados de madera con mucha flecha, Sí. el sistema recupera completamente, o sea, mejora el forjado a nivel del cimbreo, lo evita. eh, Sí, en laboratorio hemos visto, sí, esto es un tema de rigidez que para no hacer más larga la charla no lo he comentado. La viga Noubao, cuando se preflecha contra la vigueta vieja, adquiere una presión de fricción que cuando el forjado conjuntamente con la Noubao trabajan a flexión, adquiere una rigidez que por lógica tendría que ser, vamos a hablar de ese 4/5 partes y una quinta parte de la rigidez que hablábamos en el momento de calcular la flecha. Si suponemos que la rigidez del elemento lineal metálico es 1 y el forjado tiene una rigidez de 4, estaríamos esperando que cuando trabajan conjuntamente la rigidez sea 5, pero en los ensayos que hemos hecho hemos visto que gracias a la fricción que se genera a causa de la presión entre los 2 elementos causado por el preflechado, la rigidez aumenta a 18. Es decir, que con el preflechado Noubao el sistema pasa a ser mucho más rígido de lo que cabría esperar y por lo tanto, de hecho no sería la primera obra en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, un pueblo al lado de Barcelona, en el Ayuntamiento, la sala de plenos eran vigas de 6,5 metros y cuando andabas pues todas las estanterías vibraban y tal por el cimbreo y lo evitamos simplemente montando vigas Noubao con el preflechado, aunque las viguetas de madera estaban en buen estado. Es decir, reduce brutalmente el cimbreo. Es lógico que como es un sistema dinámico, es un sistema pensado para flechar y no flechar con las sobrecargas, no lo puede reducir a 0, pero está clarísimo que el cimbreo reduce un montón y aparte el tema de lo de las flechas ya lo he comentado antes, simplemente se para la flecha, no se recupera y a partir de ahí pues se puede autonivelar otra vez el forjado por la parte de arriba para poder trabajar horizontal. No sé si he contestado totalmente la pregunta. Vale. Bueno, otra cosa que puede hacer el sistema Noubao, ya pensado desde hace muchos años, 33 exactamente, es el tema de los voladizos, ¿vale? Noubao tiene un sistema para reforzar, es para hablar más rápido, para sustituir funcionalmente los voladizos, ¿vale? Aquí podemos ver, esto sería la parte del balcón, esto sería la parte interior. Podría estar estropeada solamente la parte del balcón, podría estar estropeada la parte del balcón y también la vigueta interior, con lo cual tenemos opción de hacer vigueta interior más voladizo o podemos hacer voladizo. Lo único que es importante tener en cuenta es que para hacer esta sustitución funcional del voladizo, Noubao necesita trabajar en el interior por lo menos la misma longitud que en el voladizo. Es decir, si tenemos un voladizo de 75 centímetros, Noubao tendrá que entrar 75 centímetros. ¿Esto es por qué? Porque Noubao lo que hace es trabajar por contrapeso para conseguir que una vez hecho el preflechado tanto en el voladizo como en el contrapeso interior, la resultante sea una vertical descendente en el muro de carga, igual que hacía la vigueta vieja. Vuelvo atrás en el tiempo, hace media hora os he comentado que Noubao respeta siempre el descenso de cargas original de las viguetas. En este caso pasa exactamente lo mismo. Los únicos elementos que cruzan la fachada son estos tubos que podéis ver aquí. Aquí se ve el agujero, es este elemento de color lila, ¿vale? Aquí podéis ver, se necesitan unos agujeros que nos tiene que hacer el constructor a ambos lados
de la vigueta, nunca debajo, no se descalza nunca la vigueta, de manera que si el voladizo, ahora voy a hacer números redondos, si el voladizo tiene 1 metro de longitud, el tubo sobresale medio metro. En este caso, la realidad es que lo que hacemos es poner, aquí podéis ver un ejemplo, ahora veremos un croquis, es mejor ir al croquis que se entenderá mejor, ¿vale? Aquí lo podéis ver montado, ¿vale? Esto es, a esta pieza de aquí le llamamos braga, ahora veréis el porqué. Básicamente es un conjunto que nos permite hacer un preflechado con una herramienta que nos permite colgarnos de los tubos, es decir, tirar de los tubos hacia abajo mientras empujamos hacia arriba el perfil, de manera que obtenemos, ahora veréis, esto es las ayudas que necesitamos por parte del constructor, ¿vale? Los huecos a ambos lados de la vigueta. Esto sería el croquis, como ya hemos visto antes, la colocación de la viga interior más el voladizo. En este caso, aquí iría el soporte, pero aquí no va soporte porque tenemos el tubo. Se colocan los perfiles extremo, que son los dos del extremo interior, y el perfil de voladizo también es extremo porque tiene que encajar, es decir, la posición del tubo es exactamente la misma, son paralelos, por lo tanto, este perfil y este tienen que ser exactamente iguales para que funcione el sistema. Se coloca el perfil central, se procede a la soldadura y a partir de aquí hacemos el preflechado igual. Este es el gato hidráulico en la punta de un puntal para hacer el preflechado interior y este es el útil que se cuelga de los tubos y empuja hacia arriba el perfil no-bow para hacer el preflechado del voladizo. Vuelvo a insistir, ahora llegaremos, aquí se puede ver la entrada en carga del perfil. Aquí, fijaos que, igual que en la viga no-bow, teníamos el prisma separador aquí, el prisma separador aquí, y empujábamos hacia arriba las cabezas para darle esa flecha que le causaría los pesos muertos. En la viga de voladizo lo que hacemos es preflechar en el centro y los prismas separadores están en los extremos, de manera que lo que obtenemos es que la reacción que tenemos aquí y que es la misma que aquí, se transmite justo en la punta, que es donde la necesitamos, ¿vale? Luego se procede a la soldadura, al bloqueo del movimiento, ahora lo veremos con un croquis con más detalle, se procede a la soldadura del voladizo, se procede al anclaje del soporte no-bow y aquí es donde podemos ver todas las piezas que conforman el voladizo, ¿vale? Tenemos en sección negra el perfil, la braga, que es el elemento de 10 centímetros que hemos visto antes, el tapón de émbolo y el tubo estructural, que es el único que cruza el muro de carga, ¿vale? Esto sería la vigueta vieja ensamblada antes de entrar en carga. Entonces, el útil que hemos visto se cuelga en el interior de los tubos, por lo tanto, hay un gato hidráulico en el centro que empuja hacia arriba a la vez que tira hacia abajo de los tubos. Realmente se separa todo el conjunto de los tubos, ¿vale? Una vez lo hemos preflechado, se procede a la soldadura. De esta forma bloqueamos esa deformación que hemos tenido hacia arriba, que ahora también veremos en este otro croquis. Aquí sería por fases, se va separando y una vez tenemos todo el preflechado aplicado, se ha separado todo el conjunto de perfil, braga y tapón de émbolo del tubo y luego procedemos a la soldadura. Aquí podemos ver la deformación muy exagerada de nuevo de lo que ocurre antes de preflechar y totalmente preflechado. Tenemos los prismas separadores en ambos extremos. Insisto, el que nos interesa es este, porque estamos en la punta del balcón. Dado que lo que queremos es transmitir cargas a la punta del balcón para poder deformar el perfil no-bow, para transmitir cargas mediante el preflechado, tenemos que deformarlo en el centro, porque evidentemente lo que quiero es que la reacción esté en la punta. Si preflechar aquí no me serviría de nada, necesito, insisto, igual que en la viga interior, lo que buscamos es deformar el perfil no-bow para que el hecho de intentar recuperar esa deformación empuje donde nosotros queremos que empuje, que en este caso es en la punta, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que el tubo flecha hacia abajo, el perfil no-bow flecha hacia arriba y en esta posición con el preflechado aplicado es cuando se suelda para bloquear el preflechado, ¿vale? Esto sería en cuanto a los voladizos. En alguna ocasión nos encontramos jácena de hormigón armado o viga metálica, tenemos poco espacio, pues esto ya es una solución especial, la hemos utilizado 5 o 6 veces en lo que llevo en know-how, pocas veces. A veces con solamente unos agujeros, esto por ejemplo es una obra que hicimos en Castellón hace relativamente poco, con unos pequeños agujeros. Aquí la gracia de este sistema es que
cuando es una jácena de hormigón, el daño es pequeño. El agujero que necesitamos para pasar el tubo es un agujero grande, que en caso de muro es fácil, pero en caso de jácena de hormigón te encontrarías seguro la jaula y la tendrías que destrozar, con lo cual no sería correcto o no podríamos pasar. Por lo tanto, con unos pequeños agujeros y este pasamanos dimensionado correctamente, mira, esto todavía está en catalán, disculpad, este no está traducido. Y un anclaje con unas orejas del tubo que no atravesaría la jácena, sino que solamente pasaríamos a través del agujero. También podemos hacer el voladizo, aquí lo veis totalmente instalado, ¿veis? Aquí la tornillería y el pasamanos que viene por dentro y está soldado al tubo, ¿vale? Aquí lo podéis ver, en este caso eran unos voladizos importantes. Fijaos que el tubo tiene casi el mismo canto que el perfil Know-Bow, porque es un tubo importante, creo que eran 1,80 m de voladizo. ¿Vale? Bueno, esto es simplemente el sistema de cálculo de los voladizos. Tenemos en cuenta los pesos muertos y las sobrecargas, pesos muertos y sobrecargas en la punta. Hacemos un cálculo mediante las cargas con las que nos hemos puesto de acuerdo, el voladizo, el intereje. Calculamos el momento, calculamos el módulo resistente requerido y mediante el sistema de los tubos, bueno, esto no os lo he explicado antes, simplemente normalmente los voladizos por longitud no necesitan más que los perfiles más pequeños de Know-Bow. Los perfiles de 120 tienen una parte inferior de la aleta que para hacer un tubo estándar no nos caben. Entonces los tubos los fabricamos como una W de un máximo de 3,4 centímetros de ancho, por eso tienen esta forma. Y entonces aquí lo calculamos con las inercias, vemos cuando los dos tubos, un perfil y dos perfiles, porque ponemos dos tubos, uno en cada lado, y a partir de aquí sabemos si cumple o no cumple, ¿vale? Esto también lo podemos añadir al proyecto técnico, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando las viguetas, por lo que sea, porque hacemos la vigueta interior y la vigueta interior es... perdón, vale. Cuando la vigueta interior es muy grande, pues la vigueta exterior, dado que los tubos van paralelos, tiene que ser de la misma geometría, entonces nos cabe el tubo normal y hacemos un tubo normal, ¿vale? Y finalmente, lo que hablábamos antes de las piezas especiales, solucionamos ahora mismo todo lo que nos hemos encontrado. Un escalón vertical en el muro, solucionado. Un escalón muy largo, por ejemplo, un patinejo de ventilación o de instalaciones, solucionado. Nos encontramos, bueno, este tiene hasta foto, este muy típico, el tubo pegado a la vigueta, tanto si es a media luz, con esta pieza, aquí la podéis ver colocada, como si es en la cabeza de la vigueta, que me impide poder poner todo el soporte. Podéis ver aquí que falta un trozo de soporte, también lo solucionamos, recortamos la vigueta, complementamos el corte que le hemos hecho con un tubo, si podemos por dentro para que no se vea y si no por fuera, y una lengüeta para tener dos anclajes. Se dimensiona el tubo para la longitud de la solución especial. En fin, hemos hablado de tipo de estructuras metálicas, de jacenas principales. Tenemos la vigueta en bies, también la tenemos solucionada. Tenemos, aquí lo podéis ver en foto, un momentito, angular en una esquina cuando se nos termina el muro de carga o estamos en la esquina de un pilar, también lo tenemos solucionado. Tiene que salir aquí. Ahora, jacena metálica. Depende de la posición de la vigueta, podemos apoyarnos con esta placa, con estos tubos. Aquí, si os fijáis, aquí lo que ocurre es el perfil metálico está soldado, el perfil Know-Bow está soldado al soporte, el soporte está soldado a la placa, pero la placa está simplemente apoyada para mantener esa isostaticidad que hablábamos antes. Cuando la vigueta es de madera, cuando la viga es de madera, utilizamos tirafondos de madera. Aquí podéis ver la que hablábamos antes, perfiles metálicos, jacenas de hormigón, jacenas de madera, muro, absolutamente cualquier tipo de elemento estructural principal donde las viguetas estén apoyadas. Hasta ahora todos los que nos hemos encontrado los hemos solucionado. Otro que os quiero enseñar, que tiene que salir en algún momento, es la jacena plana. Cuando tenemos jacena plana también lo solucionamos anclándonos por debajo si es necesario, o esto sería también la solución, esto sería la ventilación que hemos hablado antes, bajo el escalón de entrada en las cavas en París. Estas tenían las ventilaciones, suelen tener un dintel metálico que normalmente no existe, es transparente, no tiene alma,
Y para poder anclar las know-how y mantener la ventilación, también tenemos creado este sistema de dintel que solamente utilizamos en Francia. Aquí lo podéis ver en croquis y aquí en foto, ¿vale? Este sería la viga vista. Estos serían los rigidizadores que hemos hablado antes, porque esta viga, aunque yo la llene, no me llega a la vigueta vieja, por lo tanto no puedo hacerla. No me sirve para nada más que para rigidizar el macizado, con lo cual rigidizo con unos elementos que todavía es más ligero. Además aprovecho para poner los prismas separadores en el primero y el tercero, porque deben estar soldados en la parte interior del extremo, por lo tanto siempre estoy ubicando las cosas en el mismo sitio para no complicar la vida. Y además, normalmente cuando monto la vigueta vista en un forjado cerámico y el forjado cerámico está en mal estado, lo que hacemos es tapar la viga con una chapa para poder poner en toda la superficie, en lugar de hacer el retacado solamente en las aletas y apoyar la vigueta cerámica solamente en los dos puntos de los prismas separadores, lo que hacemos es poner una lechada de mortero fresco en toda la... Ah, no está la foto final. Bueno, lo que hacemos es que toda la superficie de la vigueta tiene mortero para que toda la superficie de contacto de la vigueta know-how esté en contacto con el techo, ¿vale? Por lo tanto, esto sería todo, si no hay ninguna duda más. No sé. No sé qué tal. ¿Alguna duda más? ¿Algo? ¿No? ¿Nadie dice nada, Chema, por streaming? Vale. Pues muchas gracias por la paciencia. No sé si ha sido muy pesada o no. He intentado que no, pero gracias por su asistencia. Eso es todo, amigos.